Mis queridos, antes de que les cuente mi historia, me gustaría saber desde dónde me están escuchando. Déjenmelo saber en los comentarios. Y si mi historia les toca el corazón, por favor, suscríbanse y denle a me gusta para que más personas puedan escucharla. Si me escuchan, permítanme presentarme. Soy Esther y mis 90 años me han enseñado que la vida es un tapiz de hilos invisibles, algunos dorados por la alegría, otros oscuros por la pena. Mi hogar, esa pequeña casa con el jardín lleno de bugambilias, era mi santuario, el eco de una vida de trabajo y sacrificios. Cada flor, cada hoja, guardaba un recuerdo, un suspiro de mi juventud, el eco de risas que ya no se escuchan. Mis ahorros, esos que con tanto esmero había guardado bajo el colchón de la vida, eran mi seguridad, mi promesa de una vejez tranquila, sin sobresaltos. No eran una fortuna, pero eran míos, el fruto de manos callosas y un corazón que siempre supo el valor de cada moneda. Eran mi legado, mi independencia, mi pequeño tesoro. Camilo, mi sobrino, era la luz de mis ojos, el hijo que nunca tuve desde pequeño. Lo vi crecer, lo mimé, lo apoyé en sus sueños, en sus locuras. Era un joven apuesto, con una sonrisa que desarmaba y una labia que convencía a cualquiera. Siempre fue ambicioso, eso sí, pero yo lo atribuía a su espíritu emprendedor, a sus ganas de salir adelante. Cuando me hablaba de sus proyectos, de sus ideas brillantes para invertir, mis ojos brillaban con el orgullo de una tía que ve en su sobrino la promesa de un futuro mejor. Él venía a visitarme con frecuencia, me traía flores, me escuchaba con atención, me hacía sentir importante. Me hablaba de cómo el dinero, si se invertía bien, podía crecer como las plantas en mi jardín, multiplicarse y dar frutos abundantes. Yo, ingenua, lo escuchaba con el corazón abierto, con la confianza ciega de quien ama sin reservas. Me decía que mis ahorros, guardados bajo el colchón, se devaluarían, que la inflación los devoraría, que era hora de hacerlos trabajar, de ponerlos a producir. Sus palabras eran dulces, convincentes, como el canto de un ave que te arrulla y te adormece. Recuerdo una tarde, el sol se colaba por la ventana, tiñendo de oro mi sala. Camilo, sentado frente a mí, con esa mirada sincera que ahora sé que era una máscara, me explicó con detalle un plan de inversión. Hablaba de acciones, de fondos, de porcentajes que parecían mágicos. Yo, que apenas entendía de números más allá de los de mi pensión, me dejé llevar por su entusiasmo, por su aparente conocimiento. Me dijo que, con mis ahorros, podríamos duplicar mi capital en poco tiempo, que podría vivir con más holgura, sin preocupaciones. La idea de tener más libertad, de no tener que preocuparme por cada gasto, era tentadora. Mi corazón, cansado de tantos años de privaciones, anhelaba esa paz, esa tranquilidad. Él me aseguró que todo sería transparente, que yo tendría el control, que él solo sería mi guía, mi asesor de confianza. Me pidió que le entregara mis libretas de ahorro, mis documentos bancarios, para que él pudiera gestionar todo de manera más eficiente. Yo, sin dudarlo, se los entregué con la fe ciega de quien confía en su propia sangre. No había ni una pizca de duda en mi corazón, solo la esperanza de un futuro más próspero, de una vejez más digna. Qué equivocada estaba, mis queridos. Qué ciega fui ante la oscuridad que se escondía detrás de esa sonrisa. La semilla de la confianza había sido sembrada, pero lo que germinaría de ella sería una amarga cosecha de traición y desolación. Los días que siguieron a aquella conversación se tiñeron de una dulce expectativa. Camilo, con su diligencia habitual, me visitaba casi a diario. Traía consigo carpetas llenas de gráficos y tablas que, para mis ojos cansados, eran un galimatías incomprensible. Pero su voz, llena de seguridad y optimismo, era música para mis oídos. Me hablaba de diversificación, de rendimientos seguros, de oportunidades únicas. Cada palabra era un hilo que tejía una red invisible a mi alrededor, una red de promesas y sueños que me envolvía por completo. Me sentía protegida, cuidada, como si finalmente, después de tantos años de cargar con el peso de mi propia existencia, alguien se preocupara genuinamente por mi bienestar. Él me decía que mis ahorros, esos que había guardado con tanto celo, estaban a punto de transformarse en algo mucho más grande,
algo que me permitiría vivir los años que me quedaban con una tranquilidad que nunca antes había conocido. Recuerdo que me llevó al banco, un lugar que para mí siempre había sido sinónimo de seguridad y confianza. Allí, con una amabilidad que ahora me parece escalofriante, me ayudó a firmar una serie de documentos. Él me explicaba cada cláusula con una paciencia infinita, traduciendo el lenguaje legal a palabras sencillas que yo, en mi ingenuidad, creía comprender. Me dijo que eran trámites necesarios para que mis inversiones fueran legales y seguras. Yo, con la vista nublada por la edad y el corazón lleno de confianza, estampaba mi firma donde él me indicaba. No leía con la atención que debía haber tenido, no preguntaba lo suficiente, no dudaba. ¿Por qué habría de hacerlo? Era Camilo, y mi sobrino, mi sangre, mi protector. Me sentía tan aliviada de no tener que lidiar con esos papeles complicados. Con la burocracia que siempre me había parecido un laberinto sin salida, él se encargaba de todo, con una eficiencia que me maravillaba. Me traía recibos, estados de cuenta que, aunque no entendía del todo, le daban una sensación de orden y control. Me decía que todo iba viento en popa, y que mis inversiones estaban creciendo a un ritmo sorprendente. De pronto vería los frutos de mi confianza. Mis amigas, especialmente Dolores, mi vecina de toda la vida, a veces me preguntaban con cierta preocupación sobre mis asuntos financieros. Esther, ¿estás segura de que todo está bien con Camilo? ¿Es mucho dinero el que le has confiado? Yo, con una sonrisa ingenua, las tranquilizaba. Claro que sí, Dolores. Camilo es un muchacho muy inteligente y me está ayudando a asegurar mi futuro. Es un ángel. No veía la sombra de duda en sus ojos, no escuchaba la advertencia velada en sus palabras. Estaba tan inmersa en la ilusión que Camilo había creado para mí, que cualquier voz discordante era rápidamente acallada por la melodía de sus promesas. Me sentía feliz, contenta, imaginando un futuro donde podría, quizás, viajar un poco o arreglar mi jardín con más esmero, o simplemente vivir sin la constante preocupación por el dinero, la hipoteca de mi casa, esa que me había quitado el sueño durante tantos años. Me dijo que también la estaba gestionando, que pronto estaría saldada gracias a las ganancias de mis inversiones. La idea de ser dueña absoluta de mi hogar, de no tener esa espada de Damocles sobre mi cabeza, era un bálsamo para mi alma. Qué dulce era la ignorancia, qué placentero el velo de la ilusión que me cubría. Pero la verdad, mis queridos, siempre encuentra la manera de rasgar el velo, de desvelar la cruda realidad, por más dolorosa que sea. Y mi despertar, lo supe después, sería brutal. El tiempo, ese implacable tejedor de destinos, siguió su curso, y con él, la frecuencia de las visitas de Camilo comenzó a disminuir. Al principio, eran excusas, mucho trabajo, reuniones importantes o un viaje de negocios inesperado. Yo, en mi inocencia, lo entendía. Un joven tan brillante y emprendedor, era natural que tuviera una agenda apretada. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las llamadas se hicieron esporádicas, hasta que finalmente el silencio se instaló en mi teléfono, en mi puerta, en mi vida. Un silencio que, al principio, atribuía a su éxito, a su ajetreada vida. Seguro está muy ocupado con todas esas inversiones que me ha conseguido, me decía a mí misma, intentando acallar la pequeña voz de la inquietud que empezaba a susurrar en mi interior. Pero esa voz, con cada día que pasaba, se hacía más fuerte, más insistente, hasta convertirse en un grito ensordecedor. Fue entonces cuando llegó la primera carta, un sobre con el sello del banco, diferente a los que Camilo solía traerme. Mis manos, ya temblorosas por la edad, se negaron a abrirlo. Un presentimiento helado me recorrió la espalda. No era una notificación rutinaria, lo sabía. Con el corazón latiéndome a 1000, finalmente rompí el sello. Lo que leí me dejó sin aliento. Era un aviso de pago atrasado de la hipoteca de mi casa. ¿Cómo era posible? Camilo me había asegurado que la hipoteca estaba saldada. Mis inversiones habían cubierto todo. La confusión se convirtió en un nudo en mi garganta, un dolor punzante que me oprimía el pecho. Decidí ir al banco, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, pues Camilo siempre se encargaba de todo. La empleada, una joven amable, me atendió con una sonrisa que se borró de su rostro a medida que revisaba mis cuentas. Sus palabras, dichas con una voz suave pero firme,
cayeron sobre mí como una losa. Señora Esther, su cuenta de ahorros está vacía y no ha habido ningún movimiento de inversión a su nombre en los últimos meses. De hecho, la última transacción fue un retiro total de sus fondos, autorizado con su firma. Vacía. La palabra resonó en mi cabeza, un eco hueco, que me dejó sorda. Mi cuenta, el fruto de toda una vida de trabajo, de privaciones, de sueños, estaba vacía. Y mi firma, la misma firma que yo había estampado con tanta confianza en los documentos que Camilo me había presentado, la misma firma que ahora, en retrospectiva, me parecía una burla cruel. La joven del banco, al ver mi estado de shock, me mostró los registros. Allí estaba, clara como el agua, la fecha del retiro, la cantidad y la firma. Era mi firma, sí, pero había algo en ella, una ligera desviación y una imperfección que antes no había notado, pero que ahora, con la verdad desnuda ante mis ojos, gritaba falsedad. La traición, mis queridos, no fue un susurro, fue un golpe, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. No era solo el dinero, era la confianza, el amor, la fe que había depositado en mi propio sobrino. Era la burla, la humillación de haber sido tan ciega, tan ingenua. Camilo, mi Camilo, me había robado en mi propia cara, con una sonrisa, con palabras dulces, con la promesa de un futuro mejor, y ahora había desaparecido, como un fantasma, dejando tras de sí solo el rastro de mi miseria. La casa, mi santuario, mi refugio, ahora estaba en peligro. La hipoteca, impaga, se cernía sobre mí como una amenaza inminente. Me sentí despojada, no solo de mis bienes, sino de mi dignidad, de mi esperanza. El mundo, ese tapiz de hilos invisibles, se había desmoronado bajo mis pies, dejando solo un abismo de desolación. La amargura, mis queridos, es un sabor que se adhiere al alma, y en ese momento, mi alma estaba empapada de ella. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de papeles, notificaciones y la fría indiferencia de la burocracia. El banco, implacable, no entendía de traiciones familiares ni de corazones rotos. Solo veían números, deudas y una hipoteca impaga. Mis intentos de explicar, de rogar, de apelar a alguna pizca de humanidad, chocaron contra un muro de procedimientos y regulaciones. La casa, mi hogar de toda la vida, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había compartido risas y lágrimas, donde cada rincón guardaba un pedazo de mi historia, y le fue arrebatada. Un día, llegaron unos hombres con uniformes o con miradas vacías y me pidieron que desalojara. No hubo tiempo para empacar recuerdos, para despedirme de mis bugambilias y para acariciar las paredes que me habían cobijado durante décadas. Solo pude tomar una pequeña maleta con lo esencial y con el corazón hecho pedazos, salí a la calle. El sol, que antes me parecía un abrazo cálido, ahora quemaba mi piel con una crueldad inusitada. El aire, que solía llenar mis pulmones de vida, ahora se sentía denso, pesado, asfixiante. Me encontré en la acera, con mi pequeña maleta, mirando mi casa, o mi vida, desvanecerse detrás de una puerta cerrada. No tenía a dónde ir. Mis hijos, ya mayores, vivían sus propias vidas, lejos, con sus propias preocupaciones. No quería ser una carga. No quería que vieran la vergüenza, la humillación de mi situación. Mis amigas, o esas que antes me visitaban con tanta frecuencia, ahora me miraban con una mezcla de pena y distancia. La historia de la anciana que había sido estafada por su propio sobrino se había extendido como pólvora, y con ella, el estigma de la vulnerabilidad y de la debilidad. Me sentí sola, más sola que nunca, en medio de una ciudad que antes me parecía familiar, pero que ahora se había convertido en un laberinto de calles desconocidas y rostros indiferentes. Las noches eran largas y frías. Buscaba refugio en parques, en portales de edificios, en cualquier lugar donde pudiera resguardarme del viento y de las miradas curiosas. El hambre se convirtió en una compañera constante, y el cansancio en una losa que me aplastaba el cuerpo y el alma. Cada amanecer era un recordatorio de mi nueva realidad, una realidad cruda, desoladora, donde la dignidad era un lujo que no podía permitirme. Recordaba los días en que mi mayor preocupación era si mis bugambilias florecerían a tiempo o si tendría suficiente para comprar el pan del día. Ahora,
Mi preocupación era dónde dormiría, si encontraría algo para comer, si alguien me ofrecería una mano, una palabra de consuelo. La amargura, esa que antes solo había probado en pequeñas dosis, ahora era el pan de cada día, el sabor constante en mi boca. Me preguntaba cómo Camilo, y mi sobrino, podía dormir tranquilo sabiendo que su tía, la que lo había amado y cuidado, estaba en la calle, sin nada. Su imagen, antes tan querida, ahora se había transformado en la de un monstruo, un depredador que había devorado mi vida sin piedad. El dolor de la traición se mezclaba con el frío de la calle, con el peso de la soledad, creando una herida profunda que parecía no tener fin. Pero incluso en la oscuridad más profunda, mis queridos, una pequeña chispa de resistencia y de dignidad se negaba a apagarse. No podía rendirme y no podía dejar que la desesperación me consumiera por completo. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de recuperar un pedazo de lo que había perdido, de demostrarme a mí misma que, a mis 90 años, aún había vida, aún había esperanza. La calle, mis queridos, es una maestra cruel, pero también una forjadora de espíritus. En medio de la desesperación, de la humillación, descubrí una fuerza en mí que no sabía que existía. Cada día era una batalla, una lucha por la supervivencia, pero también una lección. Aprendí a distinguir las miradas de compasión de las de desprecio, a encontrar la bondad en los gestos más pequeños, en una moneda ofrecida por un extraño, en una palabra amable de un vendedor de periódicos. Mi cuerpo, aunque cansado y dolorido, se adaptó a la dureza del suelo, al frío de la noche, al calor del sol. Mi mente, antes nublada por la tristeza, se agudizó, observando el mundo con una claridad que la comodidad de mi hogar nunca me había permitido. Vi la indiferencia de la gente, la prisa de la vida moderna, pero también sexta la resiliencia en otros que, como yo, habían sido despojados de todo. Recordaba a Dolores, o mi vieja amiga, y su advertencia velada. La culpa me carcomía, la culpa de haber sido tan ciega, tan confiada, pero con el tiempo, esa culpa se transformó en una determinación férrea. No podía cambiar el pasado, no podía recuperar lo que había perdido, pero sí podía decidir cómo vivir el presente, cómo enfrentar el futuro. No quería ser una víctima, no quería que la historia de Esther, la anciana estafada, fuera solo una historia de pena y lástima. Quería que fuera una historia de resistencia, de dignidad, de cómo una mujer de 90 años, a pesar de todo, se negó a ser quebrada. Empecé a buscar pequeños trabajos, a ofrecer mi ayuda en lo que podía. Mis manos, aunque arrugadas, aún tenían la habilidad de tejer, de bordar, de cocinar, y mi voz, aunque a veces temblorosa, aún podía contar historias de una vida larga y llena de experiencias. La gente, al principio, me miraba con recelo, pero poco a poco, mi persistencia, mi sonrisa a pesar de todo, abrieron algunas puertas. No era mucho, pero era suficiente para sobrevivir, para no depender de la caridad, para mantener mi orgullo intacto. Las noches, aunque frías, se llenaron de reflexiones. Pensaba en Camilo, en lo que lo había llevado a hacer lo que hizo. No, sentía odio, mis queridos, es solo una profunda tristeza. Tristeza por él, por la oscuridad que lo había consumido, por la vida que había elegido. La avaricia, la ambición desmedida, son venenos que corroen el alma. Y él, mi querido sobrino, había sido envenenado. Me preguntaba si alguna vez sentiría remordimiento, si alguna vez recordaría a la tía que lo amo incondicionalmente. Pero esas preguntas, al final, no importaban. Mi camino era otro, mi lucha era por mí misma, por mi paz interior. La amargura, que antes me ahogaba, empezó a disiparse, reemplazada por una extraña sensación de libertad, libre de las ataduras, de las expectativas, libre de la necesidad de complacer, libre para ser simplemente Esther, una mujer que había perdido todo, pero que había encontrado algo mucho más valioso, a sí misma. La calle me había despojado de mis posesiones, pero me había devuelto mi esencia, mi espíritu indomable. Y en ese redescubrimiento, mis queridos, encontré la verdadera riqueza, una que ningún ladrón podía arrebatarme. El tiempo, ese gran sanador, fue tejiendo nuevas capas sobre mis heridas. La calle, que al principio fue un castigo, se convirtió en un aula, un lugar donde aprendí que la vida, incluso en sus formas más crudas,
siempre ofrece un resquicio de luz. Conocí a otras almas errantes, personas con historias tan desgarradoras como la mía, o incluso más. Compartimos el pan, el frío, la soledad, y en esa camaradería forzada encontré una nueva forma de familia, una que no estaba atada por la sangre, sino por la comprensión mutua y la empatía. Aprendí a valorar cada pequeño gesto de bondad, cada sonrisa, cada palabra de aliento. La vida en la calle me despojó de todo lo material, pero me regaló una perspectiva que el lujo y la comodidad nunca me habrían dado. Me hizo ver la fragilidad de la existencia, la importancia de la conexión humana y la fuerza inquebrantable del espíritu. Un día, mientras descansaba en un banco de un parque, una mujer se acercó a mí. Era Dolores, mi vieja amiga, con los ojos llenos de lágrimas. Me había estado buscando, me dijo, desde que se enteró de lo que me había pasado. No me juzgó, no me compadeció con una mirada vacía, solo me abrazó, un abrazo cálido y sincero, que me derritió el alma. Me llevó a su casa, me ofreció un plato de comida caliente y un lugar para descansar. No me preguntó nada, solo me dejó ser, me dejó sanar, y en ese acto de pura bondad, sentí que el hielo que había cubierto mi corazón comenzaba a derretirse. Dolores, con su paciencia infinita, me ayudó a reconstruir mi vida, paso a paso. No fue fácil, mis queridos. La vergüenza y el dolor aún estaban allí, como sombras persistentes, pero con su apoyo, con su amor incondicional, empecé a ver un nuevo amanecer. Volví a tejer, a bordar, a cocinar. Mis manos, que antes solo buscaban refugio, ahora creaban belleza, daban vida. Mis historias, esas que antes solo susurraba al viento, ahora encontraban oídos atentos, corazones abiertos. Descubrí que mi experiencia, mi dolor, podían ser una fuente de fortaleza para otros. Empecé a visitar centros de ayuda para personas mayores, compartiendo mi historia, no como una advertencia, sino como un testimonio de resiliencia. Les decía que la confianza es un regalo precioso, pero que debe ser entregado con sabiduría. Les hablaba de la importancia de protegerse, de no ser ingenuos, pero también de no perder la fe en la humanidad. Les enseñaba que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una chispa de esperanza, una oportunidad para renacer. Hoy, a mis 90 años, miro hacia atrás y no siento rencor. La traición de Camilo fue una herida profunda, sí, pero también fue el catalizador de una transformación. Me despojó de mi casa y de mis ahorros, pero me regaló una libertad que nunca antes había conocido. La libertad de ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. La libertad de encontrar la felicidad en las cosas más simples, o en una flor que florece, en una mano que se extiende, en una historia que se comparte. Mi vida, mis queridos, es un testimonio de que la edad no es un límite para la resiliencia, para la dignidad o para el amor propio. Que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la paz del alma, en la fuerza del espíritu, en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el horizonte, sigo tejiendo mi tapiz, un hilo a la vez, con la certeza de que cada puntada, cada experiencia, por dolorosa que sea, me ha convertido en la Esther que soy hoy, una mujer que ha perdido todo, pero que lo ha ganado todo en el camino. La vida, mis queridos, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices, para encontrar la paz, para florecer de nuevo. Solo hay que tener el valor de buscarla. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse, denle un me gusta y compártanla. Recuerden, nunca es tarde para defender lo que es suyo, para encontrar la paz y para florecer de nuevo. La vida, mis queridos, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices.